No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común esta tarde de sábado con Adolfo Castañón. Adolfo, qué gusto tenerte en este lugar. Y siempre contigo, como con pocos, me cuesta ponerte un título. En el siglo XIX los llamaban publicistas, es decir, hombres dedicados a lo público, en casi todas sus facetas, que es tu caso. Intelectual, editor, escritor, poeta. ¿Tú con qué título te sientes más cómodo para presentarte a la audiencia? Yo diría que ensayista o todólogo Todólogo, o ¿verdad? improvisador o simplemente un peatón en las distintas áreas de la ciudad cultural. Cuéntame tu familia, a ver, A ver, descríbeme sí, esa sí. casa donde naciste, A ver, la doctora, la dentista y el sí, abogado. a ver. Jesús Castañón Rodríguez era una persona, era un abogado, era un burócrata, trabajaba en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en un nicho muy afortunado, que era como redactor de el boletín bibliográfico de la Secretaría de Hacienda. Nací en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Mi infancia transcurrió hasta los 7 años en la esquina de Isabel la Católica y Fray Servando Teresa de Miera, en un segundo piso que todavía veo. Y entonces mi padre trabajaba en Hacienda y tenía contacto con gente como Moisés González Navarro, Daniel José Villegas, Arturo Arnaiz Cifreg, Raúl Noriega, Ralph Reder, Andrés Enestrosa. Y por otra parte, mi mamá era dentista, trabajaba abnegadamente en la mañana, en la Secretaría de Educación Pública en el centro también, después en Tacuba, en el Hospital de Hacienda, y Trabajaba después como dentista. como dentista. Y después en su casa todavía como dentista, y nunca dejó de estar preocupada por la educación, los dos, de sus hijos, mi hermana y yo, Margarita. Cuando tu padre muere, deja una cantidad importantísima de libros a la Sí. UNAM. El número de volúmenes es altísimo, lo cual me hace suponer que las paredes de ese departamento estaban No, forradas no, de libros. de los ese libros... departamento nos trasladamos a la Colonia Educación, Ujú. donde ya hubo una casa, y entonces esa casa, primero chiquita, se fue ampliando y estuvo llena de libros. La parte medular de la biblioteca de Jesús Castañón Rodríguez, ¿Cuántos volúmenes dejó en la UNAM? alrededor de, pues no sé, 25,000 Una y biblioteca tantos. regular, ¿eh? 25,000 Sí, son sí, varias sí. toneladas, hay que decirlo. Está en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, pero la parte medular es la maquiaveliana. ¿Qué le fascinaba de Maquiavelo y si algo te heredó de esa Bueno, fascinación? yo creo que a Jesús Castañón le fascinaba de Nicolás Maquiavelo la idea de que Maquiavelo era una persona consciente, primero del pasado, pero consciente del presente, y que era el gran abogado de una pequeña república, Florencia, que estaba litigando su independencia en una Italia desunida, y entonces Maquiavelo era un consejero de príncipes. Es el inventor de la política del Renacimiento. Y entonces, claro, No me detengo más aquí. y Estamos a hablar de ti. bueno, es el inventor de la política del Renacimiento. El libro Maquiavelo, de Maquiavelo el Príncipe, está dedicado a Fernando el Católico, pero hay que pensar que detrás de Fernando estaba Isabel la Católica y que quizás el libro podría ya haberse llamado La Princesa. Y ahora hablamos de Adolfo. Vamos a hablar de Adolfo y sus viajes. Adolfo estudia literatura, estudia filosofía y se vuelve un viajero muy joven.
Tú has dicho ese viaje por Turquía, por Israel, también por Europa, te marcó y te volvió extranjero para siempre. En cierto modo, sí. O sea, yo salí de México después de haber hecho unos pequeños ahorros con trabajos editoriales con un boleto sencillo para irme a Europa por KLM. Cuando yo les digo a mis padres, me gané tanto dinero y ya me compré un boleto para ir a Europa, con un boleto de ida nada más, pues se desmayaron. Eh, y qué era lo que yo quería ir a hacer en ese viaje, que fue un viaje de casi un año, de 73 a 74. Yo quería conocer o saber si realmente había existido la Acrópolis, si Atenas era como estaba en las O sea, fotografías. ya a los 19 años tenías estas fascinaciones Sí, que te no, han desde marcado. siempre. Bueno, me había marcado mi padre. Sí, O yo no sea, veo hoy un muchacho de 19 años preguntándose si existió la Acrópolis. o si existió Roma, si existió el Coliseo, o si existió el muro el muro de las Lamentaciones o el ¿Cómo Templo te de Salomón. explicas, visto en retrospectiva, esas pasiones tan tempranas? Yo creo que son pasiones heredadas y que si yo dijera cómo despertó mi vocación, yo creo que más bien mi vocación estaba ya ahí y como que yo llegué a habitar esa vocación que me había heredado mi padre, mi madre, y que tenía que ver con estas fascinaciones en relación con el mundo clásico, renacentista. Y pues lo que yo fui a hacer en ese viaje fue, yo quería llegar hasta un lugar que se llama Eilat, donde se estaba construyendo un conjunto turístico muy importante. Y cuando llego a Israel, los soldados israelíes me dicen, se ríen de mí y me dicen, no, pues usted no va a aguantar el ritmo de trabajo allá porque pues pesaba yo 62 kilos, ahora peso 80. eh, y o se regresa a Europa o le damos oportunidad de trabajar en un kibutz. Y entraste a trabajar a un kibutz Y yo trabajé en un y te kibutz. toca una guerra en medio. Y entonces cuando estaba yo, digamos, ya en el kibutz, estalla la guerra de Yom Kippur y estoy durante la guerra de Yom Kippur hasta que mis padres deciden... Que es la guerra que le permite al gobierno de Israel hacerse de Jerusalén. O sea, nada más ni sí, nada menos. sí, sí. Te toca ver esa tensión. Bueno, me toca ver esa tensión. Estábamos en el kibutz Hulda y yo estaba cerca del aeropuerto militar eh, de Rehovot y nos tocaba ver el espectáculo fascinante de ver aterrizar a los Phantom. Los jets Phantom no aterrizan, digamos, no como aterrizaría un avión normal, sino que se dejan caer y después ya Y aterrizan. aterriza. Yo trabajaba... Fuiste a buscar las civilizaciones, te topaste con la guerra. Una guerra rápida, 7 días, pero fue una guerra que marcó Sí, la bueno, historia. pero bueno, quizás los adolescentes o los jóvenes traen sus preocupaciones, ¿no? Entonces yo iba, en mi maleta tenía yo la historia de la cultura del Renacimiento de Jacob Burckhardt, el baño de Diana de Pierre Klosowski y O sea, libros. ¿tenías cómo fugarte? Tenía yo un imaginario. También estaba enamorado en ese momento de los libros de Theodor Dreiser, que me fascinaban, y estaba yo también muy enterado o adentrado de lo que sería, bueno, de lo que es la poesía. O sea, yo Voy me a ir a llevé... corte y bueno, nada más le dejo dicho al auditorio, esto es un sabio. O sea, esta persona es justamente lo que presentaba yo al principio, alguien que conecta lecturas, reflexiones distintas. Te voy a traer al presente porque con esta lente tuya necesito entender algunos de los fenómenos que estamos viviendo. Fuiste pues uno de los primeros editores, redactores en plural, y habría que decir que el México contemporáneo arrancó poco después del regreso de tu viaje. Así es que hablaremos de los 70 a la fecha y tu mirada en nuestro presente. Muy bien. Vamos a corte, seguimos en No hay lugar.
Estamos de vuelta en No hay lugar común. Adolfo Castañón, no sabes cuánto te agradezco esta generosidad de tus reflexiones. Y bueno, pues vamos a este segundo segmento donde la idea es un poco hablar del presente. Y supongo que el Adolfo Castañón que está aquí sentado se inventó en ese viaje y se inventó en el regreso. Sí, bueno, el regreso fue importante y fue al mismo tiempo calcinante ¿Qué y quieres decir con calcinante? que quema, que quema. ¿Te quemó la realidad mexicana del Sí, de algo, 74? pero ¿Te quemó la realidad me calcinante? quemó ver a mis papás envejecidos, Ujú, me quemó ver a México en ese momento asimétrico con Europa. ujú. La Y comparación sí, pero te además marcó la fibra. sobre todo lo que me impresionó fue ver a mis padres más ancianos. Eso, digamos, me despertó. Y empecé a trabajar muy poco tiempo después. Ya no logré seguir estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras, lo traté de hacer. Y entonces me encontré con dos No personas. acabaste la licenciatura, No, no acabé, no acabé. ni fue necesario. Pues a lo mejor no. A lo mejor no creo que no. Me Tu encontré padre con, no te exigió el título pues universitario. me insinuaba, pero veía que estaba yo tan comprometido con el suplemento de la cultura en México, con Carlos Monsiváis primero, donde empecé a escribir, y poco después con Octavio Paz en la revista Plural, donde empecé a ser corrector, y como que me dejó, digamos, la libertad. Déjame hablar de Plural. Acaba ahora de publicarse un texto tuyo, justamente reflexionando sobre la importancia de Plural. Y lo voy a citar de memoria, pero dices, Plural fue un telescopio para mirar, digamos, en largo alcance, una época fascinada por la transformación. Y es una frase que me gusta mucho porque mi época, hoy, tu época, está fascinada por la transformación y hace muy bien, o haría muy bien contar con telescopios de ese tipo. A ver, ayúdame a explicar por qué dijiste que Plural era un telescopio, nace en 71 y tú lo conoces en 74. Bueno, yo pienso que un telescopio está hecho de lentes finas que están atentas a escrutar lo que está lejos, lo que está muy, muy lejos, que no está en forma inmediata. Entonces, el que una revista, que se supone que tiene que hablar de la actualidad, más De o menos, coyuntura. de Sí. coyuntura, tenga presente que tiene que hablar de las estrellas, del firmamento, de las invariables, del horizonte inmutable o de la transición entre lo mutable y lo inmutable, es una apuesta que solo podía concebir un Octavio Paz y el grupo que estaba alrededor, como puede ser Gabriel Said, Alejandro Rossi, Juan García Ponce, Esas son Salvador las lentes Elizondo. finas. Esas son las lentes finas de ellos. Pero a ver, tu frase completa dice una época fascinada por la transformación. 1971. Hay la idea de que México tiene y puede cambiar. 74, 75. Tú dirías, ¿se parece a esta época nuestra? También fascinada con la transformación. Bueno, yo creo que México ha estado obsesionado con la idea de la transformación y que ¿Nos quema la transformación? a veces sí, y a veces también nos inmoviliza esta obsesión. Mm. Porque resulta que México tiene una gran historia, pero también tiene una gran geografía. Una geografía enorme, invencible, que es muy difícil de Domar. domar en lo macro y en lo micro. Y esa geografía además no está aislada. México no es un México ensimismado, sino que es un México que está pegado o continuo con ese otro país que también es México de alguna manera, que se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Las lentes a las que hacías referencia, ahora entiendo, son los seres humanos que entonces se hacían preguntas, que entonces tenían Sobre ciencia, agudeza. pla- ¿Tenemos hoy esa finura de lentes? O sea, ¿tú reconocerías un grupo de personas o un número de personas capaces de ver la coyuntura con la finura que se requiere para mirar el firmamento? bueno, yo creo que sí. ¿A quién reconoces de Bueno, yo esas conozco estatuas? me parece que una de las figuras que estaban ahí y que están aquí todavía se llama Gabriel Said, que tiene una gran perspicacia para Mm. ver lo permanente y lo lejano. Ahora, en ese entonces,
Paz rondaría los 40 y tantos años. No, 60. 60 ya tenía. Él había nacido en 14, en 74 cumplía 60, que es cuando yo lo conocí. Yo tengo ahora 7 años más que él, y estos otros amigos de él tenían 20 años menos, ellos sí tenían los 40. ¿Ves en esos años, hoy con 40 años de edad, a esos intelectuales creando, inventando el México que viene? ¿O ya no es necesario? Vivimos en una época donde ese intelectual ha sido trascendido. Yo creo que las formas de comunicación social han cambiado, y entonces el papel del libro, el papel de la revista, lo ha modificado la articulación digital, las computadoras, la comunicación, Las comunidades. En redes. Y por ejemplo, en una editorial ya no solo hay que concebir una editorial como algo que publica libros, como esos libros que yo he publicado, sino que también tienen esos libros que tener una sombra, una red digital, o sea, tiene que haber una publicación virtual. O sea, si tú publicas una revista que solo es una revista que se Física circula está muerta. física entre amigos y no está en la red, es una revista que no Ahora, circula. los contenidos siguen siendo los mismos, las plataformas ahora El tema es son el de las distintas. plataformas. Tú has sido, entre otras cosas, pero es fundamental en tu biografía, editor. Y ahí trabajaste para Plural, lo dijiste hace un momento, para Vuelta, para Nexos, pero tu papel como editor principal fue en el Fondo de Cultura Económica. Bueno, Yo quisiera que habláramos un poco del fondo, porque hoy se está redefiniendo el fondo. La llegada de Paco Ignacio Taibo ha obligado a repensar qué hacemos con esa institución. Él usa mucho una playera que dice menos paz y más revueltas. Bueno. Un poco para poner en tensión lo que se produce ahí y en otros lados de la inteligencia. Yo creo que él ve el Fondo de Cultura y piensa que hay que, como lo ha dicho, unificarlo con otra editorial que es Educal y en cierto modo reinventar el Fondo de Cultura. Creo ¿Qué hay que reinventar y qué hay que dejar del Fondo de Cultura? Si tú lo conociste, ¿fueron cuántos años en el Fondo de Cultura? Pues casi 30. ¿Podrías decirme qué se tiene que quedar y hacia dónde lo ves moviéndose? Bueno, se tendría que quedar una especie de catálogo primario, elemental, que son las obras clásicas, que son Marx, Dilthey, Hegel, Tocqueville, Alfonso Reyes, Adam Smith, Octavio Paz, que no se pueden, o Fraser, el de la derrama dorada, que no se tienen que quedar, por ejemplo, nada más así. Habría que reeditarlos y renovarlos. Pero también habría que desarrollar la continuidad de la conversación de esos clásicos con lo que podría ser la conversación de los clásicos contemporáneos y eventualmente atender a lo que está pasando en México, en América Latina, en el mundo, sin perder la vista del largo plazo. Empezamos el tramo de la conversación con la idea del telescopio. Y el telescopio, ¿qué es una editorial? Pues una editorial es una especie de conciliación entre el telescopio y la posibilidad del mercado actuante. Vamos al último tema. Si yo agarro el telescopio y trato de imaginar el México que viene, una preocupación que tengo es que somos un país que ya no vive en un solo territorio, sino en dos. Y que esta extensión nuestra hacia los Estados Unidos, y hacías tu referencia, pues quizás sea parte de la explicación de las tensiones que estamos teniendo con ese país y con esa población. ¿Cómo proyectar la cultura mexicana hacia ese nuevo territorio y hacia ese futuro? Que lo primero que tenemos que tener conciencia es de que México no solo es México, sino que también es en parte Centroamérica y América Latina y América Hispana. O sea, nuestra identidad se desparrama, dices tú. No, también tenemos identidad hacia el sur. Y esa identidad hacia el sur es lo que nos va a permitir asentarnos mejor en el trabajo de la identidad hacia el norte. Y entonces yo creo que el ver. Tú acabas de decir que somos dos países. Yo diría que relativamente somos un solo país fragmentado. Ese solo país es un continuo, una región. Nuestra diáspora. Nuestra diáspora afuera y nuestra diáspora adentro. Y creo que uno de los grandes desafíos de México es el de la migración de los
centroamericanos, sudamericanos, caribeños, y la plataforma de México como un gran eje de encuentros cosmopolitas, tanto del norte como de Asia, como de Europa y como de América Latina. Ahora, Y ahí es donde quizás habría que inventar una nueva fórmula cultural para darle a México, en términos culturales, una proyección de mercado hacia afuera y hacia adentro. ahora, no es una tarea sencilla hoy cuando esa identidad nuestra, proyectada en las pantallas de Hollywood o en boca de un señor como, como Donald Trump, se ha mancillado mucho nuestra imagen. Nuestra imagen está lastimada, quizá como pocas veces en la historia. Si hoy te miras la filmografía que hay o los libros que se escriben sobre México, entonces tiene que ver con la violencia, con la desgracia, con el embellecimiento, con el crimen organizado, con el Chapo. ¿Cómo hacer para darle hay que la vuelta? reinventar la esperanza, y reinventar la esperanza a través de la reconocimiento de las pequeñas figuras o grandes figuras que están detrás de la transformación y que son las figuras eficaces, que son esos pequeños empresarios que hacen México dentro y fuera de México, tanto en lo cultural como en lo artístico. Está Donald Trump, pero también está Guillermo del Toro, está la gran cinematografía mexicana, está el arte mexicano. Yo pensaría que México está en crisis política, o ha estado en crisis política, pero también está en un momento de gran ebullición cultural, artística, plástica, cinematográfica, y yo diría incluso literaria. ¿Nos estamos rescatando vía el arte, diría? Diría yo que sí. Y hay digamos, algo que se respira en México. Yo acabo de regresar de un viaje fuera de México, que estuve un mes, estuve en Europa. Algo que se respira en México es libertad, el aire de la tolerancia, el aire de la posibilidad de conversar con el de arriba y con el de abajo, con el de en medio, el de sentir. Por ejemplo, yo tomo el metro y en el metro hay algo extraordinario. La gente hace cola para subirse, aunque sea la hora pico, y hay una especie como de autoconciencia de que tenemos que ser capaces de sobrevivir y de pedir permiso para pasar antes. El optimismo hoy está visto como de mala educación y sin embargo tú lo tienes y tú lo contagias. Bueno, Te yo creo que agradezco mucho. optimismo tiene que ver con optimizar, y optimizar quiere decir mejorar. Y creo que si no tenemos puestos los ojos en la esperanza, en el telescopio, en las estrellas, en Sirius, en la galaxia, en la Vía Láctea, no somos capaces de redimir nuestro propio polvo. Te agradezco tanto tu presencia aquí y te voy a hacer preguntas muy rápidas con el ánimo que me respondas lo primero que te llegue a la cabeza. ¿Tu palabra favorita, Adolfo? Esperanza. ¿La palabra que más detestas? Alergia. ¿El sonido que más disfrutas? El del silencio. ¿El sonido que odias? El del rap. Si no hubiese sido este humanista que te has convertido, ¿qué habría sido de tu vida? Místico. ¿Crees en Dios? En lo sagrado. Vas a dejar un día este planeta y te toparás con alguien, con algo, con un ser superior que te va a dar la bienvenida. ¿Qué te gustaría que te dijera? Pasa. Con usted jamás hay lugar común. Muchísimas gracias, Adolfo. Nos retiramos. Próxima semana. Nos vemos aquí, ADN 40, 7 de la tarde. No hay lugar común.